Que guardan secretos. Y esta historia, bueno, trata de abrir una de esas puertas, una que nos lleva a una tragedia que simplemente nunca debió ocurrir. Vamos a ver qué se ocultaba detrás. Y es que esta es la historia de Carolina Flores Gómez, una joven que intentó escapar de un peligro muy real. Ella creyó que poner miles de kilómetros de por medio sería suficiente, pero el peligro la siguió. La siguió por casi 3.000 kilómetros, hasta encontrarla en el lugar donde debía sentirse más segura, su propia casa. Para entender la magnitud de lo que se perdió, primero tenemos que saber quién era Carolina. Su historia no empieza con su muerte, sino con su vida, una que estaba llena de luz. Carolina era de Ensenada, Baja California, y quienes la conocieron dicen que tenía esa chispa, esa presencia que ilumina un lugar apenas entra. Era vibrante, estaba llena de vida y sobre todo de futuro. Con solo 18 años ganó un concurso de belleza, pero sus sueños iban mucho más allá. Se hizo un nombre, construyó una comunidad en redes sociales y, lo más importante, lo que cambió su mundo para siempre. Se convirtió en mamá de una bebita. Cada uno de estos puntos es una pieza de la vida que estaba armando, un futuro brillante que estaba a punto de ser apagado. Ahora, vamos a ver cómo se va tejiendo una tragedia, porque hay violencias que no dejan marcas en la piel, que no se ven, pero que van destruyendo todo por dentro, poco a poco. Aquí está el epicentro de todo el conflicto. El problema en la vida de Carolina no era su pareja, no, era la madre de él, su suegra, Erika Herrera. Y la tensión era aún peor, porque ambas eran de la misma ciudad, de Ensenada. No había a dónde escapar. Miren, esta tabla es clave para entender lo que pasaba. A la izquierda, lo que se veía por fuera, una familia nueva, la llegada de un bebé, la foto perfecta, ¿no? Pero a la derecha, la realidad oculta, una violencia silenciosa. Según amigas de Carolina, Erika nunca la aceptó, y los desprecios, los comentarios, todo se puso peor durante el embarazo. Y estas no son suposiciones. Son las palabras de la propia Carolina. Lo que le contaba a sus amigas. Se puede sentir su tristeza, su angustia, su conciencia de que algo estaba muy mal, aunque no supiera cómo llamarlo. Es una ventana directa a su sufrimiento. Ante una situación que ya era insostenible, tomaron una decisión drástica. Se fueron, dejaron Ensenada y se mudaron a Polanco, en la Ciudad de México. Pero no fue solo una mudanza, fue un intento casi desesperado por encontrar paz, por construir un espacio seguro lejos de esa presión constante. Pero a veces la distancia no es una barrera suficiente. A veces el peligro decide acortarla por su propia cuenta. Y es aquí donde la historia da un giro que de verdad hiela la sangre. 2.800 kilómetros. Esa es la distancia que Erika Herrera manejó sola desde Ensenada hasta la Ciudad de México. Un número que no solo representa un viaje larguísimo, sino algo mucho más oscuro, premeditación. Es que esto no fue un impulso. Miren la línea de tiempo. Salió un sábado y llegó hasta el miércoles. Pensemos en eso. Fueron días y noches en la carretera, cruzando medio país. Días para reflexionar, para dar la vuelta. Pero no lo hizo. Su destino estaba muy claro en su mente. Y así llegamos al clímax, a los momentos finales, que quedaron registrados de una forma increíblemente perturbadora por un simple monitor de bebé. Cuando Erika llegó al departamento, Carolina la recibió. Y lo que captó la cámara de la cuna de la bebé es una conversación que suena inquietantemente normal. Hablaron del viaje, del cansancio. Todo parecía una visita familiar cualquiera, hasta que, de un segundo a otro, dejó de serlo. El video no muestra la imagen, pero el audio no deja lugar a dudas. Se escucha una detonación, el grito desgarrador de Carolina, y de inmediato 5 disparos más, uno tras otro. Es el sonido de lo impensable haciéndose realidad. La necropsia confirmó la brutalidad del ataque. 12 impactos de bala en total. 6 en la cabeza y 6 en el tórax. La violencia, la hazaña con la que se cometió este crimen es simplemente abrumadora.
Momentos después del ataque, el audio de esa misma cámara captó a Erika dándole una justificación a su hijo. Y esta frase lo resume todo. No habla de un arrebato de ira, habla de posesión, de celos, de una creencia retorcida de que su hijo era una propiedad que le habían robado. Después de los disparos, la tragedia no terminó. Vamos a ver las secuelas y por qué es crucial nombrar este crimen por lo que realmente es. La frialdad con la que actuó Erika es escalofriante. Después de todo, empacó sus cosas, pidió un taxi y se fue. Pero hay otro detalle perturbador. Su hijo esperó hasta el día siguiente para avisar a las autoridades, dándole a su madre horas clave para desaparecer. Y aquí, una pieza más de este rompecabezas. Erika Herrera no era una desconocida. En 2016, fue candidata a un cargo público en Ensenada. Una mujer que aspiraba a representar a su comunidad. Esa misma mujer es hoy una fugitiva, buscada en todo el país. Es vital que entendamos esto. El feminicidio no es un sinónimo de homicidio. Es un crimen que se comete contra una mujer por el hecho de ser mujer, y es impulsado por una lógica de control, de poder y de posesión. Exactamente la lógica que expresó Erika. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. A pesar de toda la evidencia de la confesión grabada, la Fiscalía al principio lo trató como un simple homicidio. ¿Por qué se necesitó la presión de la sociedad, de la gente, para que el sistema de justicia viera lo que era evidente, un crimen motivado por el género? Y el punto final es este. La lógica de Erika, la de que Carolina le robó a su hijo, es la raíz de esta tragedia. Pero las personas no son objetos que se puedan robar o poseer. El amor no controla, no posee y ciertamente nunca, bajo ninguna circunstancia, termina en 12 disparos. La historia de Carolina nos obliga a recordar.